Inicialmente, la propuesta de Jesús no es una propuesta moral. ¿Qué significa una propuesta moral? Una propuesta de comportamiento. No es eso. No es que Jesús nos enseñó a comportarnos de una determinada manera. Nos enseñó a vivir de una determinada manera espiritualmente y eso naturalmente después se traduce en un comportamiento moral, pero no al revés. Vieron que durante mucho tiempo seguramente escuchamos el tema de dar testimonio. Y el dar testimonio era casi una imposición, o sea, si eras cristiano tenías que comportarte de una determinada manera, ¿no? Y la realidad es que eso tendría que ser algo espontáneo, algo que vaya de dentro hacia afuera, ¿no? Porque si no, terminan siendo posturas impostadas que tarde o temprano se caen, ¿no? Y uno muestra la hilacha, ¿no? Como decimos en algún lugar. O sea, tarde o temprano uno termina mostrando la hilacha. Eso habíamos visto un poco en el segundo encuentro. El tercero fue sobre el discernimiento, la importancia del discernimiento, y esto es algo que es constante, lo necesitamos constantemente y necesitamos abrirnos cada vez más a la realidad del discernimiento. Habíamos dicho, el discernimiento no es simplemente ponerse en diálogo y terminar con un acuerdo común, ¿no? Eso es otra cosa. El discernimiento es apertura al espíritu, la capacidad de leer los signos, ¿no?, de los tiempos, dialogar, por supuesto, pero ir confrontando todo desde la propuesta del Evangelio, en nuestro caso, en nuestra tradición, ¿no? Entonces el discernimiento no es simplemente ponerse de acuerdo. Después hablamos del Espíritu Santo, esto lo hicimos con Camilo desde Colombia, habíamos celebrado Pentecostés y entonces hablamos del Espíritu, ¿no? El Espíritu en nosotros y entre nosotros, ¿no? Eso estuvimos charlando y el último encuentro que tuvimos fue sobre la Eucaristía, que le pusimos el cuerpo del Señor, ¿no? Y hablamos sobre la Eucaristía. Siempre intentamos hacerlo desde la perspectiva, desde este modo de comprensión que estamos intentando introducirnos, ¿no? Que puede tener así como algo novedoso, puede sonar novedoso. ¿No? Entonces, lo que ahora vamos a intentar entrar hoy es el tema de la oración. En esta nueva conciencia de la realidad espiritual y sobre todo de Dios o de la idea de Dios como el fondo de toda la realidad, como presencia sin forma, que esto es muy difícil, no es algo que de un día para el otro vamos a cambiar, por ejemplo, la idea que tenemos de Dios como Padre, como algo concreto, a creer y a relacionarnos y vincularnos con un Dios que no tiene forma. ¿Por qué? O sea que es más un Dios como presencia, un Dios como espíritu, ¿no? El espíritu no tiene forma. Y nosotros cuando lo representamos con una palomita, sabemos que el Espíritu Santo no es una palomita. ¿Mm? Sabemos que no es una palomita, sabemos que es aire, que es ruaj, ¿no? Que es viento, ¿no? Que es viento también, todo simbólicamente, ¿no? Que quiere decir que es una realidad que no tiene forma. Y a nosotros eso nos pone un poco nerviosos porque que no tenga forma se vuelve inasible. Lo que tiene forma yo lo puedo agarrar. Lo que yo puedo agarrar me lo puedo apropiar y de lo que yo me puedo apropiar lo puedo manipular. Un Dios que no tiene forma, y nosotros hablábamos de el Dios sin nombre, ¿no? Que en otras tradiciones, también teístas, como el Islam, ¿no?, que habla de los 99 nombres de Dios y dice nombre propio de Dios, es el 100, pero no se pronuncia. O el pueblo de Israel, ¿no?, que habla de el tetragrama este, HWH, que no se puede pronunciar. Entonces, lo que quieren expresar ellos es que es innombrable, que no tiene nombre, que no tiene forma. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a la forma. Entonces hemos dicho, Dios es Padre, Dios es amigo, o Jesús es amigo. No le hemos puesto una característica que nosotros podíamos manejar y que nos resultaba más familiar. Cuando entramos
en esta realidad o en este modo de comprender lo espiritual o lo sobrenatural, ¿no? De esta manera, claro, se nos empieza a mover un poco en la estantería con la idea de Dios, ya eso es bastante complejo. Pero después, una cosa más concreta que nos da mucha inestabilidad es la oración, ¿no? O sea, si hasta ahora yo me podía relacionar perfectamente y yo podía orar al Padre, yo podía orar a Jesús. Hay en las fuentes hagiográficas de Francisco, hay una cosa muy bonita donde él dice, Tomás de Celano, que Francisco se iba al bosque y ahí se encontraba con el juez, con el amigo, con el esposo, con el padre, ¿no? Es decir, vivía esta realidad de acuerdo a lo que necesitaba, pero tenía una forma concreta. ¿Cómo hago para relacionarme con algo que en un momento, me acuerdo que el año pasado creo, alguien preguntó si Dios es más alguien que algo? ¿Mm? Era una pregunta complicada, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios es alguien, porque si decimos algo nos suena a cosa, ¿no? Entonces decimos, no puede ser eso, pero decimos que es alguien sin darnos cuenta que al decir que es alguien, lo que estamos haciendo es proyectar nuestra forma personal en la divinidad, ¿no? Pero bueno, no nos dábamos cuenta de eso. De a poquito nos vamos dando cuenta de eso y nos vamos dando cuenta de que no puede ser eso. O sea, que no puede ser que estemos creando a Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No puede ser, pero lo hemos hecho, ¿no? Y lo hemos hecho porque de esa manera era más fácil relacionarse con lo divino, al menos de la manera que nosotros queríamos, ¿no? Y que nosotros pretendíamos. Entonces, la oración es algo que realmente nos produce así mucha inestabilidad. Ahora, en este nuevo modo, ¿a quién me dirijo cuando rezo? ¿No? Si yo digo que Dios no tiene nombre, que Dios no tiene forma, ¿no? Y entonces, ¿a quién me dirijo? ¿No? ¿Hay alguien con quien hablar? ¿A quién referirse? Me acuerdo que alguien que está haciendo ahora el camino, pero que no está en este momento presente, hace un par de años me decía que esta forma de hablar, ¿no? Esta forma de hablar hace que uno quede sin piso, ¿no? O sea, como que no te queda nada, ¿no? Quedás así en el aire, ¿no? Y claro, la sensación es de mucha inseguridad. Y eso no nos gusta a ninguno, ¿eh? A ninguno nos deja tranquilo. Y la oración esta es todo un tema. Entonces, en ese mundo de la oración queremos introducirnos hoy. ¿Qué pretendemos indicar cuando hablamos de oración en este nuevo modelo de comprensión de lo divino, de lo sagrado? ¿Qué queremos decir? ¿A qué nos referimos? Entonces, no se trata de inventar nada nuevo, y esto es lo primero que tenemos que tener presente, ¿eh? No se trata de inventar nada nuevo. La primera sensación que tenemos cuando escuchamos algo que suena novedoso en el campo religioso es que parece que nada de lo de antes sirve, ¿no? Es medio como que uno se enoja. De hecho, la mayor parte de la gente que empezó a participar en el aquí y ahora hace algún tiempo se enojaba, ¿no? Porque parecía que esto era destruir todo lo que había, ¿no? Y entonces al final no sirve nada y al final nos estuvieron engañando y así un montón de cosas se decían y, ¿no? Pero no se trata de inventar nada nuevo, no vamos a inventar nada nuevo porque no es necesario inventar nada nuevo porque, bueno, ya vamos a ver algo, una cosita. Hay que hacerlo todo de nuevo para que se adapte a las necesidades actuales. Esa es otra sensación que se tiene. Después del enojo viene como una sensación, bueno, tenemos que hacer todo de nuevo, ¿no? Hay que recrearlo todo, ¿no? Hay que hacerlo todo de nuevo. Y otra de las cosas es que lo antiguo parece que ya se venció y lo nuevo no tiene garantías, ¿no? Y esa es una situación también bastante incómoda, ¿no? Por un lado, nos damos cuenta que lo viejo
empieza ya a no servir, a no ser suficiente, como que se venció, dio todo lo que podía, pero ya no puede dar nada más. Y lo nuevo, lo que vamos escuchando, y es tan nuevo que no hay ninguna garantía, ninguna certeza de que esto sea realmente mejor que lo anterior. Entonces, lo que yo creo es que no se trata de tomar en sentido absoluto ninguna de esas afirmaciones. No se puede tomar en sentido absoluto ninguna de esas afirmaciones. Acuérdense que en la vida todo, absolutamente todo es mezcla. Entonces no podemos decir esto es blanco o negro, esto es sí o no. En la realidad eso no funciona, porque esto es sí y es no, ¿no? Es las dos cosas. Es blanco y es negro, ¿no? Las dos cosas. Claro, eso en nuestra cabeza, que es muy lógica y que quiere, bueno, los contadores más todavía, ¿no? 2 más 2 es 4. Bueno, en la vida espiritual 2 más 2 ni siquiera tenemos un 2, ¿no? Y un 2 para sumar para que nos dé 4. O sea, la realidad es que todo es posible, ¿no? Todo es posible, pero no podemos hacer esas distinciones así tan antagónicas porque no hay nada antagónico, ¿no? Entonces, es necesario caminar con sabiduría. Y yo tomaba este texto, ¿no?, del Evangelio de Mateo, está justo al final del capítulo 13. El capítulo 13 en el Evangelio de Mateo es el capítulo de las parábolas. Y termina, ¿no?, termina una batería de parábolas sobre el reino, que son muy interesantes. Termina diciendo Jesús esto: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Las dos cosas, ¿no? O sea, el escriba es un experto de lo viejo. Pero cuando se convierte en discípulo del reino, dice Jesús, cuando se abre a esta propuesta, ¿no?, que era la propuesta de Jesús, entonces incluye lo nuevo, sin anular lo viejo, sino que trae lo viejo e incluye lo nuevo. La sabiduría es caminar de esta manera, ¿no?, con mucha atención, ¿no?, en el presente. O sea, la sabiduría nos invita a caminar con apertura y docilidad hacia el presente y el pasado. Ser capaces de reconocer de qué manera se va manifestando la necesidad espiritual en nuestro presente y a la vez volver a escuchar la voz de nuestros místicos del pasado, de aquellos que supieron sentir el pulso del presente en el pasado. Ellos supieron hacerlo. Nosotros tenemos que aprender de ellos. O sea, ¿cómo hicieron para darse cuenta qué es lo que estaba pasando? Y decirlo, compartirlo, aunque no se los comprendiese, aunque no se los entendiese. Que de hecho, no recuerdo ningún místico en este momento que haya sido comprendido y que no haya sido perseguido, ¿no? Ahora yo voy a citar un par de cosas de Ángela de Foligno, ¿no? Esta mística franciscana, laica, que fue una mujer que estuvo bastante perseguida y ni bien se muere, su experiencia, que estaba transcripta en una obra que se llama Liber, ¿no?, de Ángela de Foligno, estaba entre los libros prohibidos, ¿no? A ese libro tenía acceso solamente la gente que hacía como el doctorado en teología, ¿eh? No los que recién empezaban, sino los que tenían así como una fe probada, ¿no? Porque era un libro peligroso. Entonces, esto requiere un trabajo paciente y perseverante de la atención, que se expresa en una escucha cada vez más libre de prejuicios. Y esto es tarea de toda la vida, ¿no? Por eso es que el trabajito este requiere mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. ¿Por qué? A nosotros nos va a dar, o sea, tenemos que darnos cuenta que lo más fácil, lo más fácil es la comprensión intelectual.
Eso va a ser lo más fácil, ¿no? Lo vamos a comprender y vamos a decir, claro, o sea, esto es claro. Ahora, que eso que nosotros comprendemos se haga vida, se haga carne en nosotros, eso va a llevar toda la vida, toda la vida. Y el trabajo de esta atención desprejuiciada también. O sea, sacarnos los prejuicios, uff, cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, levantarme cada día como que si la persona con la que yo me encuentro es la primera vez que me encuentro, es muy difícil. Y mucho más con la gente con la que vivimos, más. Porque la sensación, o sea, lo que me dice la cabeza, o sea, la cabeza me dice, yo te conozco, ¿no? Yo ya sé quién sos, ¿no? Ya sé quién sos. Y eso no es verdad, eso no es real, ¿no? O sea, no es que yo te conozco. Acuérdense que Krishnamurti, ¿no? Este filósofo hindú, decía, solo se conoce lo que está muerto. Nada que está vivo, claro, porque ya está cerrado y nada se puede cambiar ahí. O sea, nada de lo que está vivo se puede conocer porque cambia constantemente, constantemente. Y ustedes, como yo, como todos, sabemos que el obstáculo más grande para el cambio es la imagen que el otro tiene de mí. El impedimento más grande es lo que vos crees que soy. Como vos crees que yo soy este personaje, yo intento mantener este personaje, ¿no? Y me cuesta muchísimo salir del personaje que vos crees que soy y del personaje que yo creo que soy. Entonces, el obstáculo más grande para cambiar muchas veces es la imagen que el otro tiene de mí, que yo tengo de mí y que el otro tiene de mí. Si nosotros fuésemos capaces, y es un ejercicio, es una práctica, ¿eh? Se puede realmente creer que el otro hoy, si yo me abro, me sorprende seguro, seguro. Si no me sorprende, no es un problema del otro. Si no me sorprende, es un problema mío que yo estoy imponiendo sobre el otro la imagen que yo tengo, que es la imagen de ayer, es la imagen de ayer. Sí, Muchas veces también se da, sobre todo ¿no? con los más cercanos, que hasta parece que mal que cambien. claro, Como que si vos cambiaste, sí, gracias a Dios que cambian, porque si voy a ser siempre la misma, que exactamente. o por lo menos a mí me ha pasado de ser empujada por cambiar, cuando en realidad todos cambiamos. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, Lore está diciendo, le digo a los que están escuchando del otro lado, que a veces se toma a mal que cambiemos, ¿no? O sea, que da la impresión como que no está bien que cambiemos, ¿no? Y de hecho, tenemos una idea de la verdad como algo inmutable, ¿no? O sea, lo verdadero no cambia, ¿no? El tema es que la verdad es verdad que no cambia, pero la percepción que yo tengo de la verdad, que siempre es parcial, va a cambiar siempre. Y va a ser cada vez mayor. Por eso es que, por ejemplo, respecto de la Sagrada Escritura, en la tradición cristiana, el Vaticano II dice que la revelación terminó con la muerte del último apóstol, es decir, está cerrado ahí, está cerrado ahí. Pero la comprensión de la revelación sigue abierta hasta el final del... Y eso significa que vamos a ir comprendiendo cada vez mejor, cada vez mejor. Y esto es importante tenerlo presente porque sirve para los textos sagrados y sirve para la persona, para la vida, ¿no? O sea, la comprensión que yo puedo tener de vos, si permanezco abierto, va a ser cada vez mejor, va a ser cada vez mejor. Sí, sí. Bueno, no, no, a ver, la verdad, la verdad.
La verdad es inmutable, pero yo no puedo percibir la verdad. No, yo la verdad, esa verdad así inmutable y absoluta, yo no la puedo percibir de esa manera. Yo sé, o sea, intuyo que es así, pero yo no la puedo comprender. Yo solamente la puedo comprender de una manera limitada y cambiante, ¿no? En Ángela, ella en un momento discute con el fraile que escribe, porque la teología versa sobre estas cosas inmutables, ¿no? Pero Ángela era muy existencial, o sea, ella hablaba de espiritualidad, no hacía teología. Y entonces, con el fraile que sabía teología, ella le dice, cómo me gusta, dice ella en un momento, que Dios se dé con medida? Entonces el fraile dice, no, o sea, Dios se da totalmente. Y ella insistía, a mí me hace mucho bien saber que Dios se da con medida. Y el fraile seguía, insistía, no, como queriéndola corregir. Y ella dice, yo sé que Dios se da totalmente, pero el hombre lo puede recibir solo con medida. Y a ella le hacía mucho bien eso. ¿Por qué? Porque eso le hacía saber que mañana lo podía recibir un poco mejor que hoy. Y entonces decía, qué bueno esto, ¿no? Qué bueno esto, de que yo lo pueda recibir con una medida cada vez mayor. Las cosas absolutas, inmutables, existen solo en lo objetivo, solo fuera de nosotros. En nosotros, la percepción que nosotros tenemos del objetivo siempre es subjetiva. Siempre. Sí, claro. Sí. El tema es que también, claro. Sí, el tema es que también la realidad yo la percibo de una manera limitada, ¿no? Hoy hablábamos esta mañana, no hablábamos, nos mensajeábamos con Gaby que él había estado escuchando uno de los videos de acá y hablaba de la religión y la espiritualidad. ¿No se acuerdan que estuvimos hablando de religión y espiritualidad con primera? Y entonces me decía, puede ser que la religión lo que hace es tratar de traducir en términos objetivos la experiencia subjetiva de la espiritualidad, de la espiritualidad de cada uno. Yo digo, sí, ¿no? Es eso. ¿Cuál es el problema? Que después de hacer la traducción en términos objetivos de la experiencia subjetiva, se ponga eso como algo objetivo y verdadero. Ese es el problema, ¿no? O sea, si la religión fuese consciente que es un intento de traducción de una experiencia subjetiva a algo más objetivo en el que nos podamos reconocer más gente, pero fuese consciente de que es un intento de traducción, entonces permanecería un poco más fiel y no se volvería dogmática, no se volvería algo que hay que cumplir, porque no es que hay que cumplir, esto se vivió de esta manera, ¿no? Se le encontró este valor y demás. Entonces se trató de traducir en términos objetivos para que una comunidad mayor se pueda reconocer en ese relato. Pero ese relato no es un decálogo de mandamientos, ¿no? Ahora, si se confunde con eso, entonces ahí es donde se pervierte, se corrompe la religión y se convierte, digamos, en vez de ser una posibilidad, se convierte en un obstáculo. Si viene el caso ahora, digo, Decilo por decir. Ajá. de hecho, sí, estaba en una clase de psicología hace poquito, ¿se escucha? Y el profesor no empezó así la clase. em, un tigre es para que nosotros hiciéramos una lluvia de ideas. Bueno, un tigre es, uno dijo es un carnívoro, otro dijo es un animal, el otro dijo es rayado, el otro dijo es naranja, el otro dijo. Y después, cuando se hizo la pausa, pregunta qué de todo eso es verdad.
y bueno, nos quedamos todos porque todo era verdad. Y lo que pasa es que cada uno ve una verdad parcial. Y bueno, la idea es esta, ¿no? De que cuando uno dice mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, qué sé yo, bueno, como que la verdad para mí, ¿no? Es una y la vamos descubriendo entre todos, porque yo no soy capaz de ver toda la verdad completa, porque tengo un sistema de creencias, como un esquema referencial en mi cabeza y solo veo la realidad de un modo. Ella lo ve de otro, ella de otro, y en la riqueza es donde está, donde podemos ir descubriendo esa verdad. Me parece que Sí. puede servir. Sí, 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 por supuesto. Sí. El, sí. A ver que yo se me había ocurrido algo cuando estabas hablando y bueno, se me fue. No importa. Si era importante, volverá. Entonces, pero todo esto venía a raíz de los prejuicios, de lo difícil que es y que requiere un trabajo grande, y es una práctica, ¿eh? Por lo tanto, cuando nosotros decimos que es una práctica, estamos automáticamente invitados a practicar. ¿Mm? O sea, significa que a partir de mañana, yo cuando me levante, voy a decirme, porque me lo tengo que decir, yo le tengo que dar la oportunidad a aquel que se encuentre conmigo a ser lo que realmente es y yo renunciar a todos mis prejuicios. ¿No? Aunque después no me salga renunciar a todos mis prejuicios, por lo menos puede ser de que esté un poco más atento, más atenta al prejuicio y darme cuenta que en realidad yo te estoy interpretando. ¿Vieron esas cosas que a nosotros nos ponen mal, que nos interpreten? Es horrible que nos interpreten, ¿no? Es muy feo que nos interpreten. Sí, darle la oportunidad a que el otro sea lo que realmente es, ¿no? Y no que responda a mi prejuicio por la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia es que yo ya sé cómo me vas a responder. O sea, las veces que nos pasa de que no decimos algo porque ya sabemos cómo vas a responder. No tengo idea cómo vas a responder, porque la verdad es que no tengo idea si hoy estás como ayer. Ayer me respondiste de esa manera, pero muy probablemente hoy no estás viviendo lo mismo que viviste ayer. Y entonces, muy probablemente, si yo te vuelvo a hacer un planteo y quizás me lo decís de otra manera, me respondés otra cosa. Y aunque me respondieses lo mismo, no me autoriza a mí para que yo crea que vos sos esa respuesta que me diste dos veces. Saben que en la carta a un ministro de Francisco es muy bonita. Francisco le dice al ministro que tiene que actuar con misericordia, ¿no? Y le dice, aunque tu hermano vuelva a pecar 1000 veces ante tus propios ojos, amalo más que a mí, para traerlo al Señor, ¿no? Como diciéndole, aunque 1000 veces vuelva a hacer lo mismo ante tus propios ojos, eso no te da derecho a no actuar con misericordia, a no dejar abierta la posibilidad a que sea diferente. Claro, no es fácil, pero para que sea real hay que empezar a proponérselo, de lo contrario no va a pasar. Entonces, una primera distinción que creo que es interesante. Quizás una primera distinción que pueda ayudarnos a vislumbrar un modo de oración que pueda acompañarnos mejor en estos tiempos, sea el ver la diferencia entre la oración y las oraciones. ¿Mm? Esto es importante, distinguir la oración de las oraciones. ¿Mm? Porque nosotros somos bastante expertos en oraciones, ¿no? Pero bastante menos experimentados en oración. O sea, nosotros somos bastante expertos en repetir oraciones. Y hay una cosa interesante que dice el hermano David Steiner, en un librito que se llama La gratitud, el alma de la plegaria, ¿no? Es muy, muy interesante ese librito. Y dice así, suele ocurrir, dice el hermano David, que aquellos que tienen el hábito de rezar oraciones en determinados momentos, tienen sus momentos de genuina oración precisamente cuando no están diciendo sus plegarias.
En efecto, quizás no pueden ni siquiera reconocer sus mayores y más intensos momentos de oración como oración. En cambio, otros que nunca rezan oraciones formales se nutren de momentos de un profundo espíritu orante. Sí, incluso se sorprenderían de saber que están rezando. Él antes pone un ejemplo, ¿no? Y él dice, quizás yo estoy rezando salmos, él es monje, ¿no? Estoy rezando salmos, ¿no? Y mi cabeza se fue por cualquier lado, qué sé yo. Entonces yo repetí oraciones. Y después me voy, dice, al jardín y me pongo a regar unas violetas, ¿no? Y empiezo a tener una experiencia profundísima de unidad con eso. Y empiezo a sentir que la violeta y yo somos una misma cosa y que casi como que no hay diferencia entre el agua que yo les estoy tirando a las violetas y el agua que están absorbiendo las raíces de la violeta, ¿no? O sea, siento, experimento una gran unidad. Y eso, dice él, ¿no? Naturalmente es una experiencia de comunión profunda con lo divino. ¿Cuándo estuve orando? ¿Cuando recé los salmos o cuando regué las violetas? Una meditación, regar. Claro. O sea, es que ¿qué es la oración para el hermano David? La experiencia de la comunión profunda. Esa sería la oración. Pero nosotros, sobre todo los occidentales, si no hay palabra, así, si no hay discurso que yo le dirija a alguien y que yo le diga, no estoy rezando. O sea, ¿qué oración es la que yo no tengo a nadie con quien dirigirme y no digo nada? Y bueno, lo que dice el hermano David es justamente eso, de que sí, por supuesto que hay oración. Y dice, mientras estoy completamente recogido, mis oraciones son plenamente oración. Cuando yo estoy concentrado y hay una unidad entre lo que estoy diciendo y lo que voy viviendo, entonces mis oraciones son oración. A medida que me distraigo más y más, mi oración se va perdiendo, hasta que finalmente mis oraciones llegan a ser una formalidad vacía. La Ángela de Foligno dice, la oración hecha con distracción no sirve para nada. Yo me acuerdo que hace unos años había un frailecito que decía una frase que a mí me encantaba y yo la repetí mucho tiempo hasta que me encontré con esto de Ángela, ¿no? El fraile decía, la única oración que a Dios no le gusta es la que no se hace, ¿no? Como diciendo, cualquier oración sirve, ¿no? Y Ángela dice, la oración hecha con distracción no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la oración no es para Dios. Dios no, ahí va, vea. La oración no es para Dios porque Dios no necesita nuestra oración. Dios no necesita nuestro consejo, no necesita nuestros pedidos, no necesita nada de eso. La oración es para nosotros, no para Dios. Y entonces, si algo que es para mí, en algo que es para mí, yo no estoy, y entonces no sirve para nada. No. No sirve ni para Dios, que nunca la necesitó, ni para mí, que yo sí la necesitaba. Pero no estaba presente, no estaba ahí, ¿no? Sí, vea. Lo que yo invento. Entonces yo, para mí no es oración, porque estoy diciendo lo que otro inventó para él, pero a lo mejor a mí sí, como usted dice, la oración es lo que te sale y lo que te hace contemplar lo que estás viviendo, creo. Sí, es una la oración tiene que ser experiencia de comunión. Para que haya comunión, yo tengo que estar presente. Yo tengo que estar presente. Si yo no estoy, no hay posibilidad de comunión. Y nosotros hemos crecido con una idea de cumplimiento, ¿no? Me acuerdo que un fraile que siempre buscaba las palabras así, cosas muy simples, él decía, cumplimiento significa cumplo y miento, ¿no? Eso es cumplimiento, ¿no? Pero es interesante porque la realidad
es esa, de que nosotros hemos sido acostumbrados a que, bueno, lo importante es repetir, ¿no? Lo importante es decir, lo importante es, y no, acá lo importante es la experiencia de la comunión profunda. Y para que haya comunión profunda, yo tengo que estar presente. El hermano David después habla mucho del recogimiento, ¿no? Él dice, es importante el recogimiento. Es importante porque esta idea de recogimiento es una idea de que es real, ¿eh? De que nosotros vivimos dispersos, ¿no? Vivimos como desparramados por todos lados. Entonces, el recogimiento es recogerse de donde yo estoy desparramado. Porque esto que se dice, vieron que ahora se dice que los jóvenes son multi, ¿cómo es? Multi no sé qué, ¿no? ¿Eh? Multi, en realidad no es que tengan una capacidad más grande de atención que la nuestra. Tienen una capacidad de dividir más la atención. Pero una atención dividida se debilita. O sea, yo puedo estar en más cosas, pero con mayor debilidad. Si yo me concentro para estar en una cosa, estoy con mayor intensidad. O sea, eso es física. O sea, y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que el joven hoy está como en muchas cosas y en ninguna parte, ¿no? Y por eso es que cuesta tanto el arraigue, ¿no? Cuesta un montón. El otro día me comentaban, tuvieron un retiro los chicos de cuarto año, ¿no? De un cuarto. Y los catequistas me decían que les costó muchísimo la introspección y le costaba muchísimo lo simbólico. Hay una desconexión con lo simbólico porque lo simbólico requiere mucha atención. Y entonces les habían dicho, por ejemplo, bueno, ahora van a escribir en una hoja cosas importantes de su vida. Y les dijeron, miren, y tengan como mucho cuidado con eso, porque ahí está su vida, ¿no? Como diciendo, bueno, traten de aprovechar eso simbólicamente, ¿no? Como teniendo un gesto hacia ustedes mismos. Y dice que era muy fuerte, fue para los catequistas después ver de que las hojas esas estaban tiradas en cualquier lado, que había gente que pasaba por arriba. O sea, hay una desconexión con lo simbólico muy grande y que vamos a tener que ver a ver cómo se recupera porque es muy importante lo simbólico. Entonces, ¿qué es la oración? Y Ángela de Foligno dice esto que a mí me parece muy interesante. La oración no es más que la manifestación de Dios y de sí mismo, ¿no? Algunos tradujeron como que es el conocimiento de Dios y de sí mismo. Es nada más que eso la oración. Es un espacio, sí es comunión, ¿no? Lo que pasa es que el conocimiento, ¿no? Y en sentido bíblico el conocer es la intimidad, ¿no? Entonces, la oración es un espacio en el que Dios se manifiesta, la divinidad, lo sagrado se manifiesta, y al manifestarse me manifiesta la verdad de lo que soy. Y entonces hay una comunión tremenda. Francisco de Asís decía, el hombre es lo que es ante Dios y no más, ¿no? O sea, mi verdad verdadera, está solo en ese nivel, cuando Dios se manifiesta. Por lo tanto, desde ahí cualquier espacio, cualquier realidad que me posibilite esta doble manifestación, que en realidad es una sola, ¿no? Es oración. Por eso el hermano David podía decir que el estar teniendo esa experiencia mientras regaba las violetas es más oración que estar repitiendo salmos cuando uno no está, porque en ese acto de regar las violetas, él experimentaba que había algo que trascendía todo, trascendía las violetas, lo trascendía él, y en eso estaban unidos. Y entonces sigue Ángela diciendo, esta manifestación de Dios y de sí mismo es perfecta y verdadera humildación. El estado de humildad, ¿por qué? Santa Teresa decía, la humildad es caminar en verdad. No es hacerse los humildes.
No. Vieron que a veces uno cree que, bueno, hay que ser humilde, significa agachar la cabeza, no respondas. Todo, nosotros saltamos enseguida a comportamientos morales, ¿no? Pero Teresa de Ávila decía, no, no, la humildad no es hacerse el nada. La humildad es caminar en verdad. Eso es la humildad. Y entonces Ángela dice, em, el estado de humildad consiste en ver a Dios y verse a sí mismo, la verdad. Entonces se da humildad profunda. De la profunda humildad se difunde más y crece la gracia de Dios. La gracia de Dios sería la luz. Cuanto mayor humildad hay, porque tengo mayor conciencia de la verdad no se puede comprender acabadamente, pero la puedo experimentar. O sea, yo puedo experimentar una realidad que me sobrepasa tremendamente, y eso es la verdad. ¿No? No puedo decir nada de eso, y sin embargo no puedo decir no puedo negar que lo experimenté. ¿No? O sea, cuando uno tiene una experiencia profunda de algo que me sobrepasa, eso es la experiencia de la verdad. No lo puedo decir porque me sobrepasa. Y si yo lo dijese, ahí es donde me empiezo a apropiar y trato de traducir una experiencia que no se puede traducir. ¿No? Y acá dice Ángela, cuanto mayor es la humildad porque vivís en esa mutua revelación, crece cada vez más la luz de Dios. Cuanto más crece esta luz, tanto más se vigoriza y ahonda la humildad. O sea, más ubicado quedás. Y la humildad, como es la verdad, te da una libertad impresionante, impresionante, para cualquier cosa, ¿eh? Porque uno se hace esclavo de los halagos como de las críticas. Generan igual esclavitud y los halagos capaz que más que las críticas. ¿Eh? Entonces, lo que hace esto es que uno permanezca, cuando yo estoy en esta conciencia de que yo soy lo que soy ante Dios y no más, eso te da una libertad tremenda, tremenda. Continuando la verdadera oración, este espacio de manifestación de Dios y de sí mismo, aumenta en el alma la luz divina y la gracia. La luz divina y la gracia enraizan más al alma en la verdadera humildad, leyendo siempre, dice ella, como queda dicho, en la vida de Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo recorro este camino? Dice Ángela. Hay que leer la vida de Jesús. Y hay que leer, porque ella le dice al Evangelio y a la vida de Jesús, le llama el libro de la vida. Que hay que leerlo pausadamente, dice, sin prisas, sin prisas. ¿No? Y entonces, no veo nada más importante, dice ella, que la manifestación de Dios y de sí mismo. Es decir, no hay nada más importante que la oración. No hay nada más, porque todo depende de eso. Todo depende de eso. Y todo es proceso, o sea, la oración también es proceso. Y fíjense lo que dice del proceso. Cuanto más ores, es decir, cuanto más atención, porque no es que haya que dedicarle más tiempo, hay que dedicar más atención, no más tiempo. Claro, más atención a la vida, porque todo, absolutamente todo, puede ser ocasión para esta manifestación de Dios y de mí mismo. No tengo que aumentar. Si la oración fueran las oraciones, entonces sí, yo tendría que aumentar las oraciones. Pero como la oración no son las oraciones, sino que es encuentro, es comunión, lo que requiere es atención. En la medida, sí, es eso, más consciente. Cuando uno está más presente, sí, sí, es eso, sí. O sea, es inseparable. Si yo estuviese en el aquí y ahora constantemente, yo estaría orando constantemente. ¿Y qué es lo que dice Pablo, no? Hay que orar constantemente. ¿Cómo se hace eso? Que es lo que decía Agustín. Agustín decía, si la oración fueran las oraciones, sería imposible orar constantemente. Pero dice, tenemos un modo de poder hacerlo, decía Agustín, y es manteniendo el deseo en tensión con con el objeto, digamos, del deseo, que es el desear la comunión. Hoy lo podemos traducir en atención, lo podemos traducir en aquí ahora. ¿Cómo hago para orar constantemente?
tratando de permanecer en el aquí y en el ahora. Cuando permanezca en el aquí y en el ahora, estoy orando. No estaré rezando oraciones, pero estoy orando. Y cuando yo rece oraciones que sean oración, tendré que estar en el aquí y en el ahora. Si no, van a ser una cáscara vacía que termina siendo inútil. Entonces dice, cuanto más ores, cuanto más estés en esta atención, más iluminado serás. Cuanto más seas iluminado, tanto más profunda y noblemente verás el supremo bien y las cosas sumamente buenas. Cuanto más profundamente y excelentemente veas, tanto más las amarás. Y cuanto más las ames, tanto más te deleitarán. Cuanto más te deleiten, tanto mejor las comprenderás y te harás más capaz de comprenderlas. Luego vendrás a plena luz, pues comprenderás que no puedes comprender. Y esto es muy interesante porque este final, o sea, comprender que no puedo comprender, no me llena de angustia y ansiedad. O sea, este comprender que no puedo comprender es en una paz tremenda porque no necesito comprender nada, ¿no? O sea, cuando llego acá, no necesito comprender nada, porque es vida y porque todo está bien. Cuando yo estoy acá y cuando vivo en el aquí y ahora, están juntas la experiencia de que todo está bien. Así como está, está bien. Y no tiene que estar de otra manera. Tiene que estar así como está. Esto no es fácil porque nosotros seguimos deseando, ¿no? Ustedes saben que el deseo o el querer, digamos el deseo es la expresión de lo que no tengo, ¿no? O sea, yo no puedo desear lo que tengo. O sea, yo deseo lo que no tengo. Por lo tanto, es vivir desde la carencia, ¿no? En cambio, yo tengo todo lo que necesito. O sea, todo lo que tengo, lo necesito. Todo lo que necesito, lo tengo. Lo tengo. Pero como yo me instalo en el deseo, es decir, me instalo en lo que no tengo, vivo desde la sensación de carencia y no tengo la experiencia de tener todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. El deseo. Porque sin embargo el deseo es innato en nosotros, el desear. Mm, no sé si es tan innato, ¿eh? Del ego. El deseo nace del ego. O sea, un bebé no desea, aprende a desear, porque nosotros le vamos transmitiendo eso, ¿no? No, eso es una necesidad. O sea, las necesidades son innatas. Las necesidades son tendencias innatas a la acción. El deseo no. Que esa es la diferencia entre deseo y necesidad, ¿no? Y la necesidad es, por lo general, salvo en los experimentos y esas cosas, ¿no? Que se hacen, que no se tenga y que ha sido terrible. Pero la necesidad es algo innato, el deseo no es innato. El deseo es algo aprendido, porque el deseo parte de la carencia. Yo no puedo desear lo que tengo, no lo puedo desear. Deseo de Dios. Claro, claro. Sí. Porque en teología, claro, porque en teología, claro, yo no puedo desear a Dios si yo lo tengo. O sea, ¿por qué puedo desear a Dios? Porque ignoro que lo tengo. O sea, cuando yo soy consciente de que estoy lleno de Dios, ¿cómo lo voy a desear? No lo puedo desear, lo tengo. O sea, lo que puedo hacer es crecer en la conciencia de que lo tengo. O sea, que está, no que lo tengo, sino que está. Pero como nosotros hemos hecho una teología dualista, ¿no? Y hemos hecho una teología desde la idea, desde el mundo del ego, ¿no? Hemos hablado en esos términos. Cuando nosotros
hablamos en términos espirituales y decimos, ¿cómo puedo desear a Dios si lo tengo? Significa que estoy ignorando una parte fundamental de la realidad, ¿no? Entonces, cuando lo tengo, entonces, ¿qué es lo mismo? Enrique Martínez Lozano, ¿se acuerdan? Yo he dicho alguna vez que en una charla le preguntaron si creía en Dios, ¿no? Y él dijo, no, no creo, porque lo veo por todos lados. No necesito creer, porque lo veo. Bueno, en esto lo mismo. Yo no puedo desear a Dios porque lo tengo. Entonces, ¿por qué tengo esta sensación de que no lo tengo? Ah, pero eso es ignorancia, ¿no? O sea, lo que yo tengo que hacer es iluminar mi ignorancia con conciencia, ¿no? Y tengo que crecer en la conciencia de que estoy lleno de Dios. Cuando nosotros rezamos el Ave María, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, o sea, estás llena de Dios. La realidad es que todos nosotros estamos llenos de Dios. Cuando Ángela experimenta, está en esta etapa así, con mucha conciencia, ella en un momento hace una exclamación así fuerte y dice, este mundo está preñado de Dios. O sea, este mundo está grávido, está lleno de Dios. Este mundo, todo, absolutamente todo. Y nada de lo que hay en este mundo está carente de Dios. Ni siquiera la guerra. Y a nosotros en teología, ¿qué nos enseñaron? Que el mal es ausencia de bien. O sea, eso es, o sea, no. Porque, claro, porque que el mal sea ausencia de bien significa esa ausencia de Dios. Y si Dios no está presente, ¿cómo puede existir? ¿No? O sea, hemos hecho unas cosas en teología, ¿no? Que son increíbles, ¿no? O sea, son increíbles, no se pueden creer. Cuando uno empieza a pensar, decís, no, acá no falló la lógica, ¿no? ¿Cómo hicimos para que nos falle la lógica? Con la creencia. O sea, la creencia era la que daba posibilidad al quiebre de la lógica. Cuando la lógica se quebraba, decíamos, bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dios todo lo puede hacer. Y qué sé yo. Claro, claro. Y claro, claro, sí, sí. Después, sí. Ah, perdón. Sí, después yo creo que, te digo que es interesantísimo todo lo que pasa. Después de cambiar un par de cositas, todo lo que pasa. Y no son solo ideas, porque vos imaginate que si yo dijese, si yo creyese eso que me dice la teología, ¿no? Del deseo de Dios, eh, es terriblemente injusto porque hay gente que tiene mayor posibilidad de desearlo por formación, por un montón de cosas. Y vos decís, no, eso no puede ser así. En cambio, de este otro modo, uno dice, todos lo tenemos. Lo que tenemos que intentar hacer, lo que tenemos que intentar es ser más conscientes de esa realidad, ¿no? Pablo decía, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Pero ¿y por qué me parece que yo no vivo en Dios? O sea, nosotros todos no tenemos otra posibilidad que vivir en Dios, que vivir, movernos y existir en Dios. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, no hay posibilidad de distancia. Sí hay posibilidad de ignorancia. O sea, yo puedo estar en un lugar ignorando que estoy ahí. Y cuando yo soy consciente de que estoy, ¡guau! Uno dice, qué impresionante. O sea, estoy acá. Y que yo esté acá es pura gratuidad, porque no depende de ninguno de mis actos. Yo puedo ser el peor de los pecadores y sigo viviendo, moviéndome y existiendo en Dios. Puedo ser el santo más grande y estoy de igual manera presente en Dios que el mayor de los pecadores. Es lo mismo. Claro, eso a nosotros nos vuelve locos porque a nosotros nos encantaría que fuera de otra manera, que fuera más justo, ¿no? Y que entonces, si yo me esfuerzo más, que a mí me dé más. Y si el otro se esfuerza menos, que le dé menos. Bueno, y es impresionante, o sea, Jesús es tremendo lo que ha hecho, ¿no? Para mí, la parábola de los obreros de la última hora es
maravillosa. El final de esa parábola, ¿se acuerdan que cuando el dueño del campo le dice al obrero, ¿no?, que le pide que le pague más, cuando habían acordado eso, el final es, ¿por qué tomás a mal que yo sea bueno? ¿Por qué tomás a mal que yo sea bueno? La bondad sin límites nos molesta, nos molesta. Molesta cuando, o sea, nos parece que le dan más al otro que al Claro, otro. claro. Y eso es puro ego. O sea, y ahí es cuando uno hace la entrada oficial del ego, ¿no?, y que uno lo empieza a ver, te empezás a dar cuenta dónde está metido, ¿no? Y decís, claro, eso es puro ego. Eso es puro ego. Pero nosotros le hemos dado la entrada hace muchísimo tiempo, ¿no?, y lo hemos justificado, ¿no? Le hemos dicho, está bien que vos existas. Como diciendo, sos mi mejor aliado. Y no nos dábamos cuenta que era el que más nos hacía sufrir. O sea, recién ahora estamos empezando a ver que el ego es lo que más nos hace sufrir, porque el ego es el que más se resiste a lo que no concibe. Y la resistencia es sufrimiento siempre. Y la aceptación, o sea, si yo fuese consciente de que está todo bien, ¿no?, y todo lo que sucede está bien, y estamos todos en Dios, y qué sé yo, y entonces lo que me queda es la confianza, no la resistencia, sino la confianza y la aceptación. Una confianza que termina siendo aceptación. No aceptación impuesta, eso no, ¿no? Porque eso después es resentimiento, es un montón de cosas. Es confianza radical, confianza profunda, que termina siendo aceptación de todo, porque todo está muy bien. Yo había puesto, creo, a ver, no sé si se puede, un videíto de Javier, pero va a ser tarea para el hogar. El video es Set de Ser, capaz que lo vieron algunos de ustedes seguro, ¿no? Después lo vamos a buscar, igual después lo vamos se los vamos a pasar, ¿no?, para que lo vean. Ahí Javier va diciendo de el, el silenciamiento, la necesidad que hay de presenciación, o sea, hacerme presente, de silenciarme, y diferentes cosas con pedacitos de poesía, con unas imágenes bonitas, muy bonitas. Entonces, son 11 minutos, ¿no? Y da digamos, es precioso para que cuando encuentre un momentito tranqui, ¿no?, poner esos 11 minutos y escuchar con atención, ¿no?, eso que va diciendo ahí, dejarse llevar también por las imágenes que hay ahí, ¿eh?, porque es muy, muy interesante, ¿no?, muy interesante. Él va diciendo de alguna manera que la oración, todo esto que venimos diciendo, y el silenciamiento, la presenciación, todas esas cosas, son simplemente ir haciendo lugar para que se manifieste el ser, ¿no? O sea, haciendo lugar para que Dios se manifieste en nosotros. Esto que decía Ale, ¿no?, que, que yo insisto bastante, y que puede ser el título del librito, ¿no?, que algún día escribiré. Nuestra vocación es ser transparencia, ¿no? Cuando nosotros primero, o sea, yo tengo que ser consciente de eso, ¿no? O sea, yo tengo que ser consciente de que Dios está totalmente presente en mí, ¿no? Y después ser transparencia, y sabiendo que voy a hacer transparencia de Él, ¿no?, no de mí. O sea, transparencia de lo que Él es. Y que esa transparencia no va a ser permanente, que esa transparencia va a tener siempre momentos, espacios de opacidad, que soy yo, que es mi ego, que es mi cosa. O sea, nunca, nunca, ¿eh?
Yo calculo que el ego se debe morir unos 3 días después de la muerte física, más o menos, ¿no? Ajá. Eh, Bueno, este, esa conciencia, conciencia de Dios en nosotros, sí, nos lleva a darnos cuenta cuando Dios nos habla a través de los que tenemos, de los próximos. sí, sí. Reconoces la voz, justo esto que decís, era en el Evangelio de ayer. No, el Evangelio de ayer no, no, yo estuve, no. En el Evangelio de Juan, que yo estaba leyendo otra cosa, en el Evangelio de Juan, Jesús discute, en realidad es la comunidad de Juan, pero bueno, ahí aparece como Jesús, discutiendo con los fariseos que ellos no son hijos de Abraham, ¿no? Que si fueran hijos de Abraham no lo rechazarían, ¿no? Si fueran hijos de Abraham y si fueran hijos de Dios, reconocerían sus palabras. Bueno, esto es eso, ¿no? O sea, cuando nosotros vivimos en la conciencia de que estamos en Dios, reconocemos todo lo que nos habla de Dios y reconocemos que todo nos habla de Dios. Cuando yo, en lugar de estar en la conciencia de permanecer en Dios, estoy en mi ego, uy, nos cuesta un montón leer o escuchar a Dios que habla en la realidad, porque se antepone siempre nuestro juicio, siempre. Y entonces en vez de escuchar, juzgo. Y digo, no, no puede ser, porque este es así, porque aquel otro es así, porque y no me doy cuenta que lo que está hablando es mi ego herido, no mi ego, o sea, a ver, el ego, como ha pretendido tanto siempre, ha esperado tanto siempre, ha sido herido mucho, ¿no? O sea, cuanto mayores han sido las expectativas que hemos tenido, mayores han sido las frustraciones y las heridas. En lo más profundo de lo que somos, nosotros, creo que ya todos hemos visto los 3 niveles de identidad, ¿no? O sea, en el nivel más profundo, en el yo universal que decíamos, ¿no? Donde somos plenitud, verdad, belleza, amor, ahí nadie puede ser herido, nadie puede ser herido. Yo puedo ser herido solo en mi ego, en nada más, porque ese fondo que hay en mí es inmaculado. Ese fondo está más allá de mí mismo, ni yo lo puedo herir y permanece inmaculado. Imagínense lo que sería vivir desde ese fondo. Eso es profundamente liberador, sanador, nos hace mucho bien, nos hace mucho bien. Y este trabajo, no para obsesionarse, ¿no? O sea, no es para obsesionarse el tema del ego, hay que caminar con mucho humor, hay que caminar con mucho humor, con paciencia y con humor. Y cuando aparece el ego, reírse del ego y decir qué bárbaro, ¿no? Yo soy así, ¿no? O me expreso así, y eso hace muchísimo bien, ¿eh? El humor es un mecanismo de defensa maduro, dicen en psicología. Entonces, hay que tener humor y hay que animarse a reírse uno mismo, porque la seriedad con uno mismo, decía, ¿cómo era este terciario franciscano? Tomás Moro, ¿no? Él decía que no hay que tomarse tan en serio, ¿no? Que si aprendemos a no tomarnos en serio, vamos a tener motivos para reírnos toda la vida. Porque la verdad es que reírse de uno mismo es tremendamente sano, porque le quitamos solemnidad, ¿no? Al ego le encanta pavonearse con solemnidad y creerse lo que no es. En cambio, cuando uno acepta, o sea, el aceptar las fragilidades y reírse, ¿no? Que Pablo decía, puedo gloriarme, ¿no? En mis debilidades, o sea, eso es aprender con humor a dejar que el ego haga lo que quiera, sabiendo yo que gracias a Dios tengo un fondo que es mucho mayor que el ego, ¿no? En el que tengo que aprender a permanecer lo más que pueda, ¿no?
con todas mis fragilidades, con todas mis fragilidades. Porque el que quiere ser impecable es el ego, porque tiene una ceguera tremenda, ¿no? O sea, el ego no se da cuenta que él, ¿no? Está sucio, pobrecito, ¿no? Y él quiere permanecer impecable, o sea, es ciego hasta con él mismo. Entonces, el único modo de poder crecer en este camino es ver con naturalidad, sin miedo, ¿no? Las manifestaciones del ego, darme cuenta. Cada vez que aparece un prejuicio, el primer rastro del ego es el enojo. El enojo es uno de los primeros. Cuando estoy enojado, significa que al ego le pegaron un sopapo. Y entonces, y enseguida uno empieza, necesita restablecerlo, ¿no? O sea, como lo vapulearon un poco, y entonces estoy enojado y qué sé yo, y yo necesito ponerlo en pie de nuevo, ¿no? ¿Y cómo hago para eso? Y destruyo a los que lo destruyeron. Y entonces digo, no, este es un enfermo, mirá, este es un tarado, este otro es así, este otro es asá, ¿no? Y decimos de todo del otro que fue el que yo sentí que me hizo daño, ¿no? Si yo estuviese en la conciencia de que estoy en Dios, porque el tema es eso, que yo estoy siempre en Dios, pero no soy consciente, ¿no? Estoy siempre en Dios y están todos en Dios. Y vieron que a veces uno se enoja y uno dice, no, mirá que va a estar en Dios, el trapito que me hizo tal cosa, este otro que me hizo tal otra cosa, no está en Dios. Por supuesto que está en Dios, igual que vos, porque no puede estar de otra manera. El tema es simplemente que no somos conscientes, nada más que eso. Es una cuestión de conciencia, más. Es solo eso. Y todo es práctica, 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 práctica. Muy bien, bueno. No sé si tienen algún comentario, alguna preguntita o algo. Vamos a hacer, el otro día estuvimos con cuarto año y estuvimos charlando un poquito de esto, ¿no? A raíz del Padre Nuestro, del Evangelio del domingo, ¿no? A raíz del Evangelio del domingo, porque los cuartos viernes de cada, tercer viernes de cada mes, nos juntamos con cuarto e intentamos hacer una lectura del domingo, de la lectura del domingo, del Evangelio del domingo. Como era el Padre Nuestro, hablamos de la oración. Y entonces yo les envié unas páginas de ese librito del hermano David, ¿eh? Lo vamos a socializar con todos porque es muy bonito, es sencillo también para leer y es bonito y ayuda y refuerza esto, ¿eh? Entonces después se los mandamos a todos para que lo tengan Entonces tienen una tarea y lo otro es optativo, ¿no? Que lo otro sea optativo significa que lo primero es obligatorio. Muy bien. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el videíto que es una obediencia de estas gratificantes, de estas lindas, el videíto, elijan un momento tranquilo, ¿no? Donde puedan estar tranquilos, tranquilas, 11 minutos. Y entonces ven y escuchan. Lo bueno del video, yo les aconsejo, si quieren, que lo vean todo entero, o sea, que no lo corten en la primera, que no lo corten, ¿no? Y después, si por ahí quieren tomar nota de algo, ahí sí, ¿no? Vuélvanlo a ver y frenenlo y qué sé yo. Pero la primera, intenten vivirlo como una meditación, ¿no? Como algo que déjense llevar. Si lo cortan y demás, es porque van a estar muy mentalmente viéndolo. Y esto es para escucharlo más con el corazón que con la cabeza. Entonces, primero, dejen que el videíto lo lleve. Después, si por ahí les resonó algo que quieren escuchar, bueno, una segunda vez y vuelvan. Entonces, eso es como tarea. Y lo otro, que le vamos a pasar las hojitas esas del hermano David para leerlo cuando quieran. Ah, bueno, perfecto. Ya lo tienen entonces. Muy bien, gente. Bueno, vamos a cortar esto.